Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con lo que les prometí que les dejaría en esta siguiente sesión y vamos a llevar a cabo el cálculo relacionado con la entropía para un gas ideal. Entonces, este es el tema de lo que vamos a revisar en esta ocasión. Y bueno, pues vamos a comenzar desde lo más simple, que es el sistema de un gas ideal. Recordemos que el gas ideal está compuesto por partículas que en principio se consideran que son partículas esféricas, es decir, no tienen una estructura interna. Las partículas son como si fueran pues bolas de billar que se encuentran en un contenedor. El contenedor es un contenedor extremadamente grande, por lo tanto tienen mucha libertad las partículas para poderse desplazar unas de otras. Y no hay una interacción, es decir, no existe un potencial de interacción entre ellas. Por lo tanto, no hay fuerzas internas en ellas tampoco, ¿verdad? Entonces, debido a que esto es lo que ocurre con el caso del gas ideal, entonces podemos nosotros escribir nuestro hamiltoniano y la contribución del hamiltoniano es exclusivamente una contribución que tiene que ver con la parte cinética. Solamente aparece energía cinética, y por eso el hamiltoniano para el caso del gas ideal pues está dado como la suma desde i igual a 1 hasta n, que sería n el número de partículas dentro del sistema, y solamente tendríamos el momento generalizado de cada partícula, que equivaldría a la masa por su velocidad al cuadrado, dividido entre 2 veces m. Estamos suponiendo también que todas las partículas tienen la misma masa, ¿no? Entonces m es una constante, entonces todas tienen la misma masa, y entonces la contribución de las energías, tanto las energías cinéticas como la contribución potencial, es lo que nos va a dar precisamente, acuérdense, la construcción del hamiltoniano como la suma de las energías. Al no haber un potencial de interacción interno entre las partículas, es decir, la manera en cómo se relacionan, la manera en cómo se ven, la manera en cómo se tratan las partículas entre ellas mismas, no existe, y por lo tanto entonces su contribución es netamente una contribución cinética, ¿no? Y entonces tenemos solamente esta sería la contribución cinética. Entonces, muy bien, ya que tenemos el hamiltoniano escrito de esta manera, recordarán ustedes, y si no pueden revisar el video relacionado con el espacio-fase, y entonces este hamiltoniano pues de alguna manera me va a describir una trayectoria en el espacio-fase, ¿verdad? Y entonces esta trayectoria pues va a ser precisamente una trayectoria, al ser su contribución netamente cinética, solamente de las velocidades, entonces me va a describir una trayectoria en el espacio-fase que estaría dada por círculos concéntricos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, lo que sí tenemos y no tenemos que perder de alguna manera la vista, es que pues tenemos un sistema en donde tenemos en principio 3n dimensiones, ¿verdad? Sí, y entonces acuérdense que pues calculábamos nosotros el volumen, esta variable que tenemos aquí, W de E, B y N, ¿sí? Es el volumen de la hiperesfera que se genera precisamente en el espacio-fase.
Y entonces, en este caso, esta hiperesfera que se está generando en el espacio-fase, nosotros la podemos calcular. Su volumen está dado precisamente como un integral que va sobre todos los posibles valores de la energía que sean menores o iguales, o más bien del hamiltoniano, que sean menores o iguales al valor de la energía que la vamos a manejar como constante, que tendría que ver con esta energía. Y entonces es toda la diferencial de Q a la 3n y la diferencial de P a la 3n. Muy bien. Entonces, dado que el hamiltoniano del gas ideal no depende de las coordenadas de las partículas, al no haber un potencial de interacción entre ellas, entonces evidentemente podemos dividir o podemos hacer que esta integral la podemos hacer como la integral que va con respecto a las coordenadas generalizadas y la integral que va con respecto a los momentos generalizados. Acuérdense que estas variables, estas dos variables, pues de alguna manera son variables en cierto sentido, sabemos que la velocidad depende de la posición, pero en cierto sentido, pues son de alguna manera independientes, ¿no? Entonces, bien, al no haber un término adicional aquí en el hamiltoniano, entonces podemos escribir la integral sobre las coordenadas generalizadas, ¿sí? Y la integral sobre los momentos generalizados. Desde luego, esta integral sobre las coordenadas generalizadas estoy integrando en el espacio. Entonces, la integral sobre todas las coordenadas generalizadas, pues evidentemente me va a dar el volumen generado en el espacio, ¿verdad? En este espacio 3n dimensional, ¿sí? Y me resta entonces el conocer o el realizar la segunda integral y justamente es con lo que vamos a trabajar. Cómo llevar a cabo esta segunda integral de tal manera que podamos nosotros escribir cuánto vale omega. ¿Para qué quiero escribir omega? Acuérdense que si yo conozco omega, yo sé que la derivada de omega con respecto al valor de la energía, eso me va a dar justamente esta omega, que es el volumen de la hiperesfera, al calcular su derivada, que me daría en realidad la superficie de esa hiperesfera. Esa superficie de la hiperesfera está relacionada con el número de microestados posibles o accesibles al sistema. Y luego tendríamos que hacer lo que pues hicimos en el caso del video anterior, en donde tendríamos que maximizar ese término, ¿verdad? Y calcular evidentemente la derivada con respecto al número de estados, ¿no? Entonces, muy bien, ese es el mecanismo que tenemos que seguir, pero pues entonces acuérdense, ¿no? En principio aquí la parte interesante pues es en principio entender y comprender cómo es esta hiperesfera. La expresión, pues ahí están, pero pues hay que, de alguna manera, digo, la primera parte que tiene que ver con la parte espacial, pues está muy fácil de realizar, me da el volumen total de esas n partículas que se encuentran allí. Pero la segunda parte, pues es justamente con lo que nos tendríamos nosotros que pelear de alguna forma, ¿no? Bueno, no pelear, sino calcularla, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, la integral que falta es justamente pues el volumen de la hiperesfera, es lo que estamos diciendo, de 3n dimensional. Tiene un radio dado por 2 veces m por e. Este es el radio de la hiperesfera, ¿verdad? Entonces, debido pues precisamente a la condición en donde estamos integrando, ¿no? Sí, entonces el hamiltoniano de P tiene que ser menor que el valor de la energía, ¿no? Entonces, debido a ello, pues entonces, esta expresión me permite obtener, acuérdense que como estamos construyendo un hamiltoniano que es independiente del tiempo, yo puedo relacionar este valor del hamiltoniano con la energía, que es lo que estamos haciendo aquí, y de aquí, pues bueno, tenemos esta expresión que me va a relacionar justamente cómo deben ser los momentos que yo necesito de alguna manera integrar aquí, ¿verdad? La condición para los momentos que necesitamos tener en esta integral, ¿no?
Entonces, bien, la condición es reunir por todos los puntos del espacio de momentos que se encuentran en el interior de esta esfera de radio igual a la raíz de 2 veces m por e. Acuérdense que pues ese radio tiene que ver justamente con lo que discutíamos. Me voy a regresar un poquito a parte del video anterior, acá en donde veíamos justamente el valor, aquí está, el valor de A, donde A, ¿quién es? A precisamente es, en el caso del oscilador armónico, era precisamente el lado menor de la elipse. Estamos diciendo que en este caso ya el radio de la hiperesfera que se genera en este caso, pues evidentemente tiene ese valor de A, ¿sí? R es igual a A en este caso, porque como no hay contribución de una energía potencial, entonces por eso decía yo desde un principio que me estaría generando, en lugar de elipses concéntricas, como en el caso del oscilador armónico o como en el caso del péndulo simple, por ejemplo, cuando tenemos un péndulo que está oscilando y vemos el diagrama fase del péndulo, lo que encontramos es que son elipses concéntricas los resultados del péndulo, ¿verdad? Entonces, en este caso, al ya no haber una fuerza de interacción que alargue uno de los lados, entonces evidentemente como la energía es completamente cinética nada más, entonces se convierten en círculos concéntricos, y por eso podemos nosotros determinar que efectivamente la hiperesfera que se me genera en el espacio de 6n dimensiones es un radio o es una hiperesfera de un radio de 2m multiplicado por el valor de la energía que está considerado como constante, ¿no? Entonces, muy bien, pues esto es lo que tenemos. Tenemos entonces una relación aquí entre el radio y los momentos, ¿verdad? Sí, entonces, bien. Entonces buscamos iniciar por calcular el volumen general BNDR de una esfera n dimensional de radio R, ¿no? Esto es de forma general, ¿no? Ya después veremos cuánto vale el radio, ¿no? Entonces, el volumen de una hiperesfera n dimensional, el término n es lo que me indica, ¿sí? Con un radio r, entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? De forma general, el volumen, ese volumen de esa hiperesfera de radio r, entonces no es otra cosa que hacer una integral precisamente sobre las posiciones desde dx1, dx2, dxn-1 hasta dxn, ¿sí? Y entonces estaríamos de alguna manera haciendo esta integral para todas las x al cuadrado menores o iguales que r cuadrada, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que en el fondo es como si tuviésemos esa integral completa de esa hiperesfera. Es lo que se hace generalmente al momento de hacer la integral de un objeto sólido, es que podemos ver ese objeto sólido como una sucesión infinita de objetos de menores dimensiones, como si fueran cascarones esféricos, y que están pegados uno con el otro, ¿verdad? Entonces hay uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, y entonces la separación entre un cascarón y el otro cascarón es prácticamente infinitesimal. Y entonces vamos a sumar un infinito de cascarones desde el 0 hasta el radio R, y entonces lo que tendríamos sería precisamente esa esfera sólida que estamos buscando, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo al momento de desarrollar esta integral, y entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer este cambio de variable. Vamos a proponer un cambio de variable que nos va a ser de utilidad. Entonces, simplemente es un cambio de variable y decimos, bueno, yo aquí tengo esta integral que va sobre la variable x, ¿sí? Y entonces, si yo digo que y es igual a x entre r, yo puedo despejar de aquí x y decir que x es igual a r, donde r es el radio total de la hiperesfera, ¿sí? O el radio de la esfera, y multiplicado por la nueva variable, que en este caso sería la variable y. Si yo calculo la derivada de x, pues entonces la derivada de y sería r
por la derivada de y, pero acuérdense que aquí pues tengo un índice de la suma que sería y por xy, ¿no? Es decir, aquí yo puedo escribir que tengo este término aquí, ¿sí? Lo voy a poner acá, voy a poner la R mayúscula de este lado y de esta forma habré despejado el valor de la XY. Y si yo calculo la derivada, como este valor, esta R es constante, entonces simplemente la derivada de Y me quedaría la derivada de Y por la derivada de X, que este término es lo que yo tengo acá, de este lado, ¿verdad? Tengo dx1 y entonces sustituiría la dx1 por la dy1r, la dx2 por dy2r y así me voy sucesivamente. De tal manera que me quedaría un factor de r a la n porque tengo n términos de estos y de este lado me quedaría evidentemente ya la integral en la nueva variable que sería la derivada de y, ¿no? Entonces, realmente, pues hicimos ese cambio. Y entonces, ahora sí, lo que estamos diciendo es que si yo paso esta r cuadrada hacia acá, entonces me quedaría, que es pasar esta r cuadrada hacia acá, y me quedaría que y entre r, que es igual a xy, ¿sí? Y entonces al cuadrado, pues me quedaría que y es igual o menor que 1, ¿no? Entonces nada más puse el índice o el el elemento de cómo voy a hacer la suma, o la condición de la suma, pues le estoy poniendo en términos de la nueva variable que ya tenemos, ¿no? Entonces, pasar de esta a esta, pues ya vieron que no tiene mayor problema, ¿no? Entonces, bien, ahora pues lo que estamos diciendo es precisamente, ¿no? Eso, que entonces yo ya tengo una hiperesfera de radio n, y entonces lo que he construido son cascarones esféricos alrededor, pues evidentemente del centro de coordenadas, ¿sí? Y entonces la última integral ya no depende de R. Esta integral solamente, aunque tiene dimensiones de n, ¿verdad? ¿Sí? En el espacio, ¿no? Y entonces esta integral que tenemos aquí, pues la vamos a definir como Cn, ¿sí? Que es la integral Cn, y entonces justamente es lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, ahora, este volumen enésimo de la esfera, aquí tendríamos que cambiar el índice, este sería n. Este volumen enésimo de la esfera yo lo puedo escribir como r a la n, que es este término que tengo aquí, y esta integral que le estoy definiendo como c a la n, donde aquí hago, perdón, la definición de lo que representa c a la n, que es justamente esa integral. Muy bien. Entonces, Cn es el volumen de una esfera unitaria. Completo y es el volumen de la hiperesfera. Este término solamente es el volumen de una esfera unitaria en el espacio n-dimensional. Entonces, justo lo que vamos a hacer al multiplicar esa esfera unitaria por r de n es generar una hiperesfera en el espacio n-dimensional de radio r. Pero entonces este término solamente corresponde, ¿por qué unitaria? Pues porque está integrándose desde todas las y, en este caso desde 0, ¿sí? O menores que 1 hasta que sea igual a 1. Por eso es que al hacer este cambio de variable, nosotros entonces generamos esto que sería una esfera unitaria con el concepto que ya les platiqué. Suponer que esa esfera la vamos a construir con cascarones concéntricos, muchos cascarones concéntricos, y todos esos cascarones concéntricos, pues evidentemente cuando yo los sume desde 0 hasta el radio r, evidentemente lo que voy a tener es mi hiperesfera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para calcular esto, pues se requiere pues, un truco matemático, ¿verdad? Y tampoco este truco me lo inventé yo, evidentemente estos trucos los desarrollaron pues aquellas personas que trabajaron la mecánica estadística desde los primeros principios, y entonces pues aquí es donde pues empiezan a meterse pues las cosas matemáticas que le dan esa alegría a la parte física. Y entonces, bueno, debemos recordar que desde el punto de vista de la variable compleja
y desde el punto de vista de funciones especiales, nosotros conocemos que esta integral ya está resuelta, ya la podemos resolver nosotros, ya sabemos cómo se resuelve. También la pueden resolver aquí en matemáticas si ustedes quieren. Digo, no es la idea, pero evidentemente en algún curso que ustedes llevaron de variable compleja, de funciones especiales o lo que haya sido, deben saber que la integral de e a la menos x al cuadrado diferencial de x integrada sobre todo el espacio desde menos infinito a infinito, evidentemente esto nos da el resultado de la raíz de pi o pi a la 1/2, ¿no? Que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, este es un resultado matemático que se conoce, ahí está, se establece, se puede demostrar. Aquí valdría la pena, si ustedes quieren arrastrar el lápiz, pues que puedan demostrar esta integral, es interesante, ¿verdad? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, pues entonces lo que tenemos es que nosotros no solamente tenemos pues en esta integral no solamente tenemos una integral, sino tenemos un conjunto de integrales que van desde 1 hasta n. Entonces, si yo esta integral, ¿sí? Esa sería para una sola partícula, digámoslo de alguna manera, ¿no? Si yo esta integral la hago para un conjunto de n elementos, entonces yo puedo escribir una integral para la primera, para la segunda, hasta la n, ¿sí? Y entonces tengo n integrales de este estilo, de esta especie. Si una me vale la raíz de pi, ¿sí? Aquí, por la propiedad de la exponencial, sabemos que los exponentes en la exponencial se suman, y entonces aquí yo tendría para x1, para x2, para x, y que van x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, hasta xn al cuadrado. Entonces, aquí tengo yo todas estas integrales, tengo n veces esta integral. Y como tengo n veces esta integral, pues el resultado, si para una es la raíz de pi, pues para n sería la raíz de pi a la n. Entonces, este es el resultado que tenemos de desarrollar todas estas integrales para un conjunto de n partículas. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ya estas integrales no se hacen, ya se conoce el resultado y solamente se establece el resultado general para cuando tenemos n, ¿no? Entonces, ahora bien, el integrando en la ecuación 1.34, la ecuación 1.34, pues es el que estamos buscando, ¿sí? Si ustedes lo observan, en realidad yo lo que tengo es precisamente un integral de ¿quién? De dy1, dy2, hasta dy a la n, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quisiera, ¿no? ¿Sí? Dice, depende únicamente nr de x1 al cuadrado más xn al cuadrado y todo a la 1/2, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es conocer cómo puedo escribir este término de aquí y sobre todo dentro de la integral. Entonces, podemos expresar el elemento de volumen de x1 hasta dxn usando el cascarón esférico de 1.30, ¿verdad? Entonces, la ecuación 1.30, pues evidentemente me está generando lo que es el hamiltoniano con el valor de la energía, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo en este caso es precisamente suponer que tengo un conjunto de diferenciales y que las voy a integrar cascarón por cascarón. Entonces, todas estas diferenciales que tengo que se refieren precisamente al integrando de esta ecuación, perdón, desde aquí solamente, ¿sí? Entonces, yo lo puedo escribir como una diferencial de volumen, ¿sí? De todos esos cascarones y voy a integrar sobre los cascarones, ¿no? Entonces, esta diferencial de volumen, en el fondo, sabemos que corresponde a precisamente este resultado que nosotros tendríamos aquí expresado, ¿verdad? Entonces, si yo calculo la derivada de ese volumen de R, entonces yo tendría que bajar la derivada de este volumen, tendría que bajar esta N, perdón, aquí, ¿sí? Y me quedaría N por R a la N-1, que es el término que yo tengo aquí,
¿sí? Luego tendría la integral, que sería esta integral que habíamos dicho que era la CNN, y luego tendría yo que derivar con respecto a R, que sería la diferencial de R. Estoy derivando R. Este término no depende de R, por eso este término no lo tocamos, ¿verdad? Y entonces esto es lo que nosotros tendríamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense, esta expresión corresponde a una regla de transformación, es decir, estamos haciendo un cambio de coordenadas, es decir, estamos haciendo el cambio de coordenadas polares en un espacio n-dimensional, ¿sí? Entonces, por la ecuación 1.38, esta es la ecuación 1.38, nosotros lo que diríamos es que precisamente todas estas integrales multiplicadas por la exponencial, entonces yo puedo decir que puedo cambiar precisamente, fíjense, todas estas diferenciales de X son exactamente igual a esta diferencial de volumen. Y esta diferencial de volumen, yo estoy derivando aquí esta diferencial de volumen, es una diferencial respecto de R, por lo tanto yo puedo sustituir todas estas diferenciales de X que aparecen de aquí hasta acá, todas estas diferenciales las puedo sustituir por esta expresión que aparece aquí. ¿Sí? Ese es el truco interesante al construir precisamente el volumen de todos los distintos cascarones. Ahora, aquí el punto trascendental, el punto interesante que nosotros tenemos es que precisamente esta integral yo todavía no la resuelvo, ¿sí? Esta integral sigue siendo de alguna manera esta integral, pero voy a tener una manera de calcularla. Esto es la primera parte, ¿verdad? Entonces sustituimos esto por esta diferencial del volumen de todos los cascarones que se parece o bueno, corresponde a esto, ¿verdad? Ahora aquí, los límites de integración. Los límites de integración son desde menos infinito a infinito, desde menos infinito a infinito. En este caso estamos integrando sobre todo el espacio. Sin embargo, la hiperesfera, esta hiperesfera no va desde menos infinito a infinito, es decir, no se integra desde todos los reales, ¿sí? Sino se integra desde el cero. Recordemos, digo, en el caso tridimensional, si yo tengo una esfera, yo pongo y localizo el sistema de referencia o el cero a donde estoy midiendo el volumen de la esfera, yo lo localizo exactamente en el centro de la esfera y a partir de ahí empiezo a integrar. A partir de ahí comienzo a integrar. Entonces mi integral para calcular el volumen de esa esfera tendría que ser desde 0 hasta infinito o en este caso hasta R y estaría integrando con todos los posibles valores menores que en todas las R's menores que el radio de esa esfera. Entonces es precisamente lo mismo que vamos a hacer aquí. Es precisamente que nosotros podemos cambiar esta integral para este resultado, es sobre todo el espacio, pero la integral de menos infinito a 0 vale 0, por lo tanto yo puedo cambiar ahora mi integral que vaya de 0 a infinito. No tengo ni pierdo generalidad en ese sentido. Ahora, como he sustituido yo toda esta parte que son las integrales de la diferencial de x1 hasta la diferencial de xn, las estoy sustituyendo por la diferencial del volumen de R de cada uno de todos los infinitos cascarones, y eso yo lo puedo escribir como esto, entonces, pues simplemente aquí en esta ecuación escribo n por r a la n-1, n por r a la n-1 por cdn, pero ahora esta integral va en R mayúscula, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, todas estas X a las N que aparecen aquí, por eso es que hicimos esta distinción que del integrando 34 que aparecía aquí, pues evidentemente dependería de R y de todas estas XN, ¿verdad? Entonces, todas estas XN que están aquí las voy a sustituir precisamente por R al cuadrado. Y entonces aquí tengo R al cuadrado, tengo la diferencial de R que estaba aquí, la diferencial de R, R a la n-1, R a la n-1, y los términos N y CDN que no dependen de R
salen de la integral y se quedan fuera de la integral. Y entonces esta integral es la que tengo que resolver, ¿verdad? Sin embargo, esta integral pues es fácil de resolverse ya cuando llevaron un curso de funciones especiales, ¿sí? Porque evidentemente si nosotros hacemos un cambio de variable y ahora decimos, ¿no? Que r al cuadrado es igual a x, lo cual implicaría que r es igual a x a la 1/2. Entonces, fíjense, voy a sustituir en lugar de r, voy a volver a hacer este cambio de variable, voy a sustituir y me quedaría x en lugar de r, pero x es igual a, aquí es r, más bien, voy a despejar de aquí r, me quedaría, vamos a hacerlo para que no se me olvide, r es igual a x a la 1/2, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que tenemos. Entonces, fíjense, si sustituyo en lugar de r aquí, sustituyo x a la 1/2, me quedaría aquí x a la n medios menos 1/2, que es este primer término, ¿verdad? Si yo calculo la derivada de r me quedaría precisamente, que es el término que yo tengo aquí, la derivada de la raíz de x por e, y en lugar de r cuadrada voy a sustituir x, ¿verdad? Entonces me queda e a la menos r cuadrada, que sería x. Ahora, esta derivada pues me queda precisamente 1/2, que es el término que tengo aquí, ¿sí? Por x a la 1/2 menos 1, que es el término que tengo de este lado. Muy bien. Entonces, ahora este 1/2 lo saco de la integral. Aquí ya salió de la integral el 1/2. Y entonces yo tengo el x a la n menos 1. Y aquí yo tengo x a la 1/2 menos 1. Entonces el x a la menos 1/2 y el x a la 1/2 se van a cancelar. Y solamente me va a quedar x a la n medio menos 1, que es el término que me aparece aquí, ¿sí? Este término que está aquí. Y la diferencial de x, que pues me queda de haber hecho la derivada de este término, y la e a la menos x, y la e a la menos x. Entonces, aquí volvimos a hacer un cambio de variable, pero el cambio de variable solamente nos sirve, digo, no pasa nada el caso de los límites de integración, porque cuando r vale 0, x vale 0, cuando r vale infinito al cuadrado, x vale infinito al cuadrado, que sigue siendo indeterminado, ¿no? Entonces los límites de integración no se ven afectados, ¿sí? Y entonces el resultado de esta expresión sigue siendo el mismo, pi a la n medios, es justamente el resultado de la integral, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí justamente pues es la integral, ¿sí? De x a la n medios menos 1, diferencial de x de e a la menos x, ¿sí? Y entonces cuando les digo llevamos un curso de funciones especiales, entonces sabemos que esta integral tal cual ya la presentamos, ya la arreglamos de esta manera, esta integral no es otra cosa que la función gamma, ¿verdad? Entonces la función gamma se escribe de esta manera, es la integral que va de 0 a infinito de la diferencial de x, aquí tengo la diferencial de x, de e a la menos x, e a la menos x, entonces estos dos términos ya los tengo aquí, ¿sí? De x, aquí tengo x, al número z, ¿sí? Al valor z, menos 1, en este caso n medios es igual a z. Por lo tanto, yo de aquí yo tengo la función gamma y entonces esta función gamma ya es una función que es integrable, bueno, que se conocen sus valores, ¿sí? Y entonces yo puedo escribir toda esta expresión y de aquí ya despejar cuánto vale c a la n, que sería la integral que estoy buscando. Entonces, este 2 pasa para acá, me quedaría, bueno, aquí lo tengo como n medios, ¿sí? Por pi a la n medios, que es el término que me quedaba de este lado, ¿sí? Y la función gamma, ¿de quién? Pues de n medios, que es justamente lo que estoy identificando aquí. Entonces, Cn toma este resultado y entonces yo ya no tendría que hacer la integral sobre los momentos generalizados con la condición de que la suma de todos los momentos al cuadrado de cada una de las partículas sea menor o igual
que el valor de la energía, ¿no? Entonces yo ya estimé de alguna manera esta integral que me estaría dando precisamente, ¿qué me da la integral? Me da el volumen de una hiperesfera unitaria, acuérdense, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos. Para corroborar y verificar este cálculo, pues entonces evidentemente podemos considerar el espacio tridimensional, considerando que n vale 3. Entonces, para el caso tridimensional, ¿sí? Tenemos también además la forma recursiva de la función gamma, que la forma recursiva me dice que gamma de z más 1 lo puedo escribir como z por gamma de z, ¿sí? Por lo tanto, gamma de un medio, yo sé que gamma de un medio es igual a la raíz de pi. Y gamma de 3 medios, que sería gamma de 3 medios, sería gamma de un medio más 1, entonces lo puedo escribir como un medio por gamma de z, que gamma de z yo sé que es, o gamma de un medio es la raíz de pi, ¿no? Entonces gamma de 3 medios, sabemos que esto equivale a un medio por la raíz de pi. Por lo tanto, el volumen tridimensional de R, ¿sí? Lo podemos escribir. Acuérdense, aquí tengo pi a la 3n, sería, perdón, el término Cn, pero es el volumen de la hiperesfera, ¿sí? Sería pi a la 3n, que es el término que tengo aquí. Estoy considerando n mayúscula igual a 3, ¿sí? N medios, que sería 3 medios, por gamma de 3 medios, pero gamma de 3 medios sabemos que es un medio por la raíz de pi. Es justamente lo que estamos poniendo aquí, ¿verdad? Y este R a la 3 ya es la R que había salido precisamente desde acá, o sea que estamos calculando ya este volumen, ¿sí? Por eso es que este término que tenemos aquí, ¿sí? Es ya el volumen tridimensional, ¿no? Entonces, muy bien, haciendo el álgebra, pues evidentemente aquí me queda 2 por 2, me queda 4, como lo tengo en el denominador, va en el denominador del denominador, por lo tanto se convierte en el numerador, ahí está el 4, y aquí me queda pi a la 1 medio y entre pi a la 3 medios, entonces esto me queda que se cancelan los medios y aquí me queda un pi al cubo, sí, me queda una pi al cubo, que sería 4 pi cúbica, ajá, y entonces este 3 que aparece aquí, pues se queda allí, ¿verdad? Entonces me quedan 4 tercios de pi cúbica por r, que sería el radio al cubo de la esfera, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, justamente este es el resultado que tenemos de precisamente de la, ¿cómo se llama? Del volumen de la esfera, ¿verdad? Sí, que es justo el volumen de una esfera en un espacio de 3 dimensiones, ¿no? Déjenme ver si no me falta una n que estoy dudando ya aquí con el término de la pi cúbica. Pero bueno, porque me hizo dudar. Bien, vamos a dejarlo así y si hay algún errorcito posteriormente se los indicaré, ¿no? Bien, el cual es justo el volumen de una esfera de un espacio de 3 dimensiones y que corresponde al volumen de una esfera n dimensional. Entonces, ahora sí, como yo ya tengo el cálculo preciso para cuánto vale Cn, yo puedo escribir entonces el volumen que estaba buscando como pi a la n medios por gamma de n medios por r a la n. Este ya sería el volumen de la hiperesfera que yo necesito, ¿verdad? Y entonces ahora sí, yo ya puedo escribir cuánto vale omega. Acuérdense, omega, ¿quién era? Omega era precisamente la integral que nosotros estábamos queriendo realizar, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos una medida de esta expresión, entonces, pues yo ya puedo calcular omega como b a la n, ¿sí? Por este resultado que teníamos aquí. Entonces, yo puedo escribir que omega, pues precisamente es b a la n, que es el término que teníamos, por
B a la N de R, ¿no? Que es el término que tenemos nosotros acá. Entonces, en este caso me queda pi a la 3N sobre 2, que sería P a la N. Sí, porque estamos cambiando N por un volumen a la 3N. Luego me queda n medios, que sería 3n sobre 2. N es en verdad 3n. Y gamma de 3n medios, que sería este término, por r a la 3n, ¿no? Ahora, el radio de nuestra hiperesfera ya lo conocíamos y ya lo habíamos discutido anteriormente. El radio vale 2 veces m por e, que sería el radio de esa hiperesfera, dado el hamiltoniano que nosotros teníamos. Y entonces nosotros podemos establecer precisamente que el volumen de esa hiperesfera está dado en este término que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo, estrictamente hablando, esta expresión para el volumen omega depende de la energía, depende del volumen y depende del número, de partículas. Volumen, energía y n, que aparece pues prácticamente por todos lados, el número de partículas. Entonces, esta expresión que tenemos aquí es precisamente el volumen de la hiperesfera que genera el hamiltoniano de un gas ideal, ¿no? Y entonces ahora sí, pues lo que nosotros sabemos, lo vimos en los videos anteriores, sabemos que el número de microestados es exactamente igual a 1 entre sigma 0 por la parcial de omega con respecto a la energía, donde precisamente este término es el que nos interesa calcular. Si yo ya tengo la omega, pues entonces no me queda de otra más que derivar esto con respecto a la energía, y al derivarlo con respecto a la energía tendría yo este término, ¿verdad? La energía aparece aquí, por lo tanto va a bajar ese término 3n menos 2, que debe aparecer por allí, que se va a cancelar con este término que aparece aquí abajo. Entonces, cuando baje este exponente, se cancela con este exponente, por eso aquí ya no aparece, ¿verdad? Entonces, aquí solamente aparece 1 sobre sigma 0 de b a la n, aquí está 1 sobre sigma 0 de b a la n, de pi de 3n menos 2, pi 3n sobre 2, sobre gamma de 3n sobre 2, es ya todo este término, por la derivada de este término que ya me queda, este término me debe de quedar este término menos 1, ¿sí? Me queda 2 veces m por e a la 3n2, ¿sí? Por e a la 3n sobre 2 menos 1, ¿verdad? Sí, porque estamos derivando la energía, ¿no? Entonces, este término de aquí, o sea, 2m por 3 a la n2 no se ve afectado por la derivada, solamente se va a ver afectada la derivada de, entonces es justamente ¿no? Y entonces ahí tenemos ya el valor de la derivada de omega con respecto a e. Entonces, ahora, de tal manera que si yo ya tengo el número de microestados, entonces lo que tengo que hacer es calcular el valor de la entropía, ¿sí? Y hago entonces la conexión precisamente de la entropía con la ecuación de la constante multiplicada por el logaritmo natural del número de microestados accesibles al sistema, que es justamente el que encontramos, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta conexión pues me permite entonces escribir este término, ya aquí lo meto dentro del argumento, es precisamente todo este término, no le hicimos nada más que simplemente copiarlo y meterlo dentro del argumento del logaritmo natural, y entonces pues ahí queda ya precisamente el valor de la entropía para un gas ideal. Podemos nosotros decir que este valor de la entropía corresponde a un valor de entropía medido desde el punto de vista estadístico. Entonces, esta es la entropía estadística, que tiene que ser exactamente igual con la entropía termodinámica. Aunque ciertamente para nosotros la S tiene que ver precisamente el valor
de la entropía termodinámica, ahorita nosotros simplemente estamos suponiendo que podemos medir de alguna manera esa entropía termodinámica con toda esta historia y con todo este arsenal estadístico que hemos hecho de poder calcular y de poder medir el número de microestados accesibles al sistema. Entonces, bien, ahora vamos a revisar las dimensiones, ¿no? Las dimensiones de esta cosa, pues evidentemente tendría que ser adimensional correctamente, porque acuérdense que este es un número, ¿sí? Un número 25, ese es un número que no tiene dimensiones. Entonces esto debería de ser adimensional, pero sin embargo hay valores físicos o propiedades físicas que aparecen aquí como el volumen, como evidentemente la energía, como la masa, que tienen unidades. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el análisis dimensional de lo que tiene aquí esta parte, ¿verdad? Entonces las dimensiones de esto, pues evidentemente sabemos que aquí hay una constante que hemos introducido y que esa constante ya platicamos acerca de ella, que tiene o no puede tener mucho sentido, pero ahorita pues le encontramos un sentido adicional a esta constante. Esa constante pues es una constante matemática que se introduce, la hemos manejado como sigma cero, pero todavía no le hemos dado un significado físico. Muy bien, entonces vamos a ver. Este término que aparece aquí, con este término que aparece aquí, esto es un número, por lo tanto ya no lo voy a meter dentro de las dimensiones. Sé que esto es completamente adimensional. Lo que tiene dimensiones es esto de aquí y esto de acá. Entonces ahora lo metemos aquí dentro de las dimensiones. Aquí está, el volumen tiene dimensiones, la masa tiene dimensiones y la energía tiene dimensiones. Ahora bien, el volumen n a la n es precisamente el volumen de todas las coordenadas generalizadas, que son las coordenadas espaciales de cada una de las partículas, y sabemos que tenemos 3n de ellas. Por lo tanto, yo puedo cambiar este volumen. Sabemos que el volumen en 3 dimensiones es largo, ancho por alto, que son coordenadas espaciales, X, Y y Z, que son coordenadas. En el caso de coordenadas generalizadas, tendría que ser Q1, Q2 y Q3, que serían las Qs a la N, ¿no? Entonces tenemos Qs a la 3N, que serían los valores que tenemos para el volumen, ¿no? Entonces aquí ya tenemos precisamente cambiado el volumen a la N como Q a la 3N. Muy bien. Ahora, aquí me queda E a la 3n medios menos 1. Y entonces lo que hago es que le quito una energía, que es la energía que estoy poniendo aquí abajo, porque sé que va como E a la menos 1. Y entonces ya este término me queda elevado a la 3n sobre 2 y este término también me queda elevado a la 3n sobre 2, que los puedo agrupar, ¿sí? Ahí están. Entonces me queda 2 veces m, aquí está 2 veces m, y en lugar de poner el valor de la energía, yo sé que precisamente por el hamiltoniano, la energía es igual a p cuadrada sobre 2m, ¿sí? Y entonces este 2m se va a cancelar con este 2m y me va a quedar p al cuadrado a la 3n sobre 2, que cuando yo haga las cuentas de esta p a la 3n sobre 2, se va a cancelar el 2 y me va a quedar p a la 3n. Por lo tanto, tengo q a la 3n, p a la 3n dividido por la energía, ¿sí? Y entonces estas coordenadas son coordenadas espaciales, estas coordenadas son coordenadas o momentos generalizados, que están dados, las coordenadas Q están dadas en unidades de longitud, las coordenadas P están dadas en unidades de newtons por metro, ¿sí? Y la energía, pues sabemos que está dada en unidades de joules, ¿verdad? Entonces, perdón, estos son newtons por segundo, ¿no? Entonces, aquí es importante, entonces ahora sí que el producto de sigma por E es el producto de la constante sigma que fue introducida de alguna manera como el caso para poder establecer una relación con el volumen, con el número de microestados. Este producto pues me tiene que dar exactamente las mismas unidades que Q por P. Y entonces
sigma 0 por E tiene las dimensiones del volumen del espacio-fase, porque lo que tenemos aquí justamente son las coordenadas del espacio-fase en esta n-dimensional forma, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces se cancelan estas unidades con las unidades del producto sigma 0 por E, por lo tanto lo que está dentro del logaritmo pues carece de dimensiones y es precisamente un número adimensional completamente, ¿no? Entonces, muy bien. Con esto, pues comprobamos que efectivamente tenemos, pues tenemos un excelente resultado para el cálculo de la entropía estadística que la queremos desarrollar junto con o determinar que es precisamente la entropía termodinámica, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora en la ecuación 1.51, que es justamente ya la ecuación para la entropía, la conexión que hicimos ya con la termodinámica, ¿sí? Se puede considerar si se simplifica para el caso cuando n sea muy grande, ¿sí? Que n sea grande, de tal manera que entonces, pues cuando n es muy grande, 3n medios menos 1 se puede aproximar a e a la 3n medios nada más. Entonces, y por otro lado, también sabemos que el logaritmo de la función gamma puede ser aproximado de acuerdo con la fórmula de Stirling. Y ustedes, sus cursos de funciones especiales, debieron haber hecho la demostración precisamente de la fórmula de Stirling. Nosotros ya no nos metemos con eso, se supone que esto ya lo demostraron y lo pueden hacer, lo saben hacer ustedes, y sabemos que la fórmula de Stirling pues es precisamente esta que aparece aquí, ¿no? Entonces el logaritmo natural de la función gamma de n lo puedo escribir de alguna manera como n menos 1 por logaritmo natural de n menos 1 menos n menos 1. Y esto es aproximadamente igual en ese término cuando n es mucho mayor que 1. Esto es aproximadamente igual a n, porque n es más grande, n del logaritmo natural de n menos n en ese caso, ¿verdad? Entonces, bajo esas condiciones, pues entonces se puede entonces hacer una aproximación. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues entonces simplemente lo que vamos a hacer es cambiar, ¿no? Estamos en esta aproximación cuando n es mucho mayor que 1 y entonces esta es la ecuación tal cual la tenemos y esta ecuación tal cual la tenemos, entonces ahora en esa aproximación, aquí ya le pusimos el término de aproximación, es decir, ahora mi entropía para el gas ideal va a ser aproximadamente igual a este término, pero ahora este término de la energía ya le quité el menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Ya se lo quité. Y cuando calcule yo ahora el logaritmo, que es lo que vamos a hacer ahora, aquí hacemos otro cambio interesante, ¿verdad? Como este valor de sigma 0 es una constante, ya vimos ahorita nada más que sí puede tener ciertas unidades que al combinarse con la energía tengan esas unidades de la superficie o del volumen del espacio-fase. Pero bueno, pues entonces simplemente yo puedo decir que esa constante es igual a sigma 0 por 1 a la n. Esto simplemente lo hago para que el álgebra pueda ser más fácil para nosotros para manejarlo, ¿no? Y entonces manejamos una nueva constante. Sigue siendo constante, no hay mayor problema. Entonces, esta constante la podemos ver como querramos, ¿no? Si queremos ver que sea 1, pues la podemos ver igual a 1, pero no nos conviene hacer eso, ¿no? Entonces, simplemente vamos a decir que esta constante, una nueva constante, la vamos a hacer igual a la sigma 0, que es la constante que estamos manejando, y esta va a ser igual a 1 entre n, ¿no? Entonces, cuando yo le saco o elevo esta sigma a la n, pues me va a quedar que sigma 0 es igual a sigma a la n, y entonces ya puedo escribir ahora sigma a la n, y ahora fíjense, tengo aquí este volumen a la n, sigma a la n, tengo este término a la n, y aquí voy a tener algún término también que tenga que ver con n, ¿no? Entonces, yo voy a escribir ahora, este término lo voy a escribir así. B sobre sigma, que es este término, luego 2pi me
a la 3 medios y todo esto va elevado a la n. Y abajo, en el denominador, me queda solamente gamma de 3n sobre 2. Ahí está el término. No hemos hecho nada más que simplemente la aproximación de quitar este término de menos 1 en el caso de la energía para meterlo junto con este término y cambiar las constante, ¿no? Que aparecía ahí, meterle este término de 1 entre n para que nos permita manipular mejor las expresiones. Ok. Ahora, por las propiedades del logaritmo, sabemos que el logaritmo de un cociente es igual a la suma de logaritmos, ¿no? O más bien a la resta del logaritmo. Sería el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Entonces me quedaría k, que va multiplicando a toda la expresión, k por el logaritmo de este término a la n, pero por las propiedades del logaritmo puedo bajar el exponente, entonces me quedaría kn por el logaritmo de lo que tengo aquí en este paréntesis, que sería b sobre sigma por 2pi me a la 3 medios. Ahí tengo ya el primer término. Luego menos k veces el logaritmo de la función gamma, y aquí tengo el logaritmo de la función gamma, ¿sí? Y aquí es donde vamos a ocupar la fórmula de Stirling, ¿verdad? Aquí este término ya no lo manipulamos, ya se queda tal cual, ahí está, ¿sí? Y entonces aquí aplicamos la fórmula de Stirling y la fórmula de Stirling me dice precisamente esto, que es n, que en este caso n es 3n sobre 2, 3n sobre 2, aquí está n, por el logaritmo de n, por el logaritmo de n, ¿sí? Que sería este término que aparece aquí, menos, con este menos que tenía aquí se vuelve más, k veces, porque esta k está multiplicando al logaritmo, k veces n, donde n es 3 veces n sobre 2, que sería este término que tenemos allí. Muy bien. Entonces, ahora, este término y este término, ¿sí? O sea, era importante hacer este desarrollo para que entonces yo pudiera tener este término aquí. Y entonces ahora los puedo juntar porque tienen el mismo factor kn, el mismo factor kn, el mismo factor kn, ¿sí? Entonces factorizo la kn, aquí está factorizada la kn me va a multiplicar a este término que me queda como 3 medios, que es este término que aparece aquí, y este término que aparece, que aquí aparece un logaritmo y aquí aparece un logaritmo, entonces vuelvo a poner lo que está dentro del logaritmo en el denominador, perdón, en el numerador, ¿sí? Y como va restando, lo pongo precisamente en el numerador y entonces me quedaría el término de, aquí nuevamente aplicamos este 3n, va como exponente por las propiedades del logaritmo, factoricé el kn que está acá afuera y este 3 medios, perdón, que me quedan aquí, lo puedo subir como exponente, ¿verdad? Y entonces me queda 3n sobre 2 a la 3 medios. Y arriba me queda b sobre sigma por 2pi me a la 3 medios. Y entonces ya nuevamente reagrupo aquí mis expresiones, ¿sí? Y entonces, pues como todo está elevado a la 3 medios, entonces lo puedo meter dentro del paréntesis, ¿sí? Este 2 va a subir con al numerador, y se va a multiplicar con este 2 para que me dé el 4, y entonces me va a quedar 4pi me sobre 3 veces n, todo esto a la 3 medios, y me va a quedar b entre sigma dentro del logaritmo, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, tengo aquí la expresión para la entropía del gas ideal, con la aproximación de que n es muy grande, es decir, para muchas partículas, ¿sí? Entonces, ahora podemos confirmar primero que la ecuación de la entropía, ecuación 1.52, proporciona las expresiones correctas de la ecuación de estado para el gas ideal. Y segundo, que la constante K, pues es precisamente la constante de Boltzmann. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues tenemos nuestra expresión termodinámica en donde sabemos precisamente que 1 entre T
es igual a la parcial de S con respecto a la energía manteniendo B y N constantes. Si yo ya tengo la energía, fíjense ahora, esta energía depende de E, N y B. N, B y E. Aquí aparece la masa también, aparecen números, pero en general depende de E, N y B esta entropía. Entonces, calcular la derivada de S con respecto a E, aquí tenemos el cálculo de la derivada de S con respecto a E, y entonces tenemos precisamente pues esto, ¿verdad? Sí, aquí lo quise hacer para que sea rápido ahí con colores. Aquí se hace la derivada de esta cosa pues simplemente es la derivada de esta E, y entonces fíjense, el cálculo de la derivada me queda todo esto, me queda escrito de esta manera, ¿no? Entonces fíjense, este término se va con este término. Este término de aquí se va con este término porque están al mismo exponente. Todo este término de acá se va con todo este término de aquí. Todo este término que esté en azul se va con ese término que tengo acá, y todo este término se va con ese término porque así lo tengo. Ustedes pueden verificar el cálculo posteriormente, y entonces todo este chunche que me quedó aquí de haber hecho la derivada respecto de la energía de aquí, acuérdense, este término ya no juega, me queda la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 entre lo que está dentro del logaritmo por la derivada del argumento. La derivada del argumento es 3 medios de b sigma por a esta cosa a la 3 medios menos 1, y luego la derivada del argumento que me quedaría 4pi m sobre 3n, que es el último término que aparezco aquí, ¿no? Bien, entonces, al hacer todas las cancelaciones que se tienen que hacer, pues entonces precisamente me queda que 3k nk, que multiplica a 3 entre e, es igual entonces a 1 entre t. Y si de ahí despejamos el valor de la energía, ¿sí? Pues entonces lo que obtendríamos, por ahí me faltó un 2, aquí me faltó un 2, aquí es 2 que me quedó vivo de aquí, ¿sí? Entonces esta E pasa para acá y esta T pasa para acá en este resultado, y lo que obtendríamos justamente es el valor de la energía, que sería 3 medios de NK por T, ¿sí? Y entonces es precisamente el valor de la energía de un gas ideal que se conoce, que se debió haber conocido desde el curso de termodinámica 0, ¿verdad? Entonces, pueden calcular las demás propiedades. En este caso, se pueden calcular estos valores de la presión. Para calcular la ecuación del gas ideal tendrían que recuperar que PB es igual a NKT, ¿sí? ¿A partir de dónde? Pues a partir de la entropía que ya tenemos. Entonces, fíjense cómo la historia pues ya se vuelve realmente sencilla, ¿verdad? Entonces, es interesante todo el camino que hemos seguido hasta llegar a este punto, ¿verdad? Es un ejemplo bastante sencillo, el cálculo del gas ideal. Interesante porque nos aclara precisamente pues toda la parte que hemos venido estudiando, todos los conceptos de mecánica, algunos conceptos de estadística, toda esa parte nueva de lo que son los microestados, macroestados, equilibrio termodinámico, cómo contar esos macroestados, la parte probabilística. Entonces, si ven ustedes, pues bueno, ya todo está aplicado dentro de esto, y la parte interesante, ¿verdad? Que podemos fundamentalmente hacer termodinámica teórica desde este punto de vista, ¿verdad? Conociendo y sabiendo el comportamiento microscópico molecular de las partículas, ¿sí? Podemos conocer las propiedades termodinámicas de
macro, ¿verdad? Entonces, ustedes se preguntarán, por ejemplo, cuando hablan los gente que se dedica a hacer gravitación o los astrónomos, cómo pueden lograr de alguna manera medir temperaturas de galaxias, de estrellas, de cúmulos que se encuentran a miles de millones de distancias de años luz, y para medir la temperatura pues se necesitaría un instrumento de medición, y bueno, pues una de las maneras en que se llega a hacer es precisamente ocupando este tipo de cosas, como la mecánica estadística, aparte, pues bueno, de las observaciones astronómicas, de los tonos, las tonalidades, los colores, de esos cúmulos como el que tenemos aquí al lado, de estrellas, que nos pueden hablar y nos pueden, se pueden interpretar de alguna manera de las temperaturas que pueden existir en los interiores o en el interior de estos lugares, ¿no? Pero una de las herramientas que se pueden ocupar también es precisamente hacer un análisis precisamente estadístico, suponiendo las interacciones que pueda haber en el interior. Generalmente, pues esto ocupa para hacer mecánica estadística de sistemas. En este caso estamos viendo un sistema bastante sencillo, bastante simple, partículas que prácticamente en realidad no interaccionan, partículas que tienen una geometría esférica. Entonces esto es lo más simple posible, pero vean matemáticamente, vean el rigor teórico de lo que esto implica para llegar al cálculo de las propiedades termodinámicas del sistema. Pues esta clase debió haber sido de 20 minutos y ya tenemos 1 hora 5 platicando y hablando de ello, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues queda de manifiesto, queda expuesto con ustedes precisamente cómo funciona la mecánica estadística para un sistema sencillo, el sistema más simple que puedan encontrar ustedes. Nos vemos en la próxima entrega. Vamos a platicar. Hay cosas que se deben aclarar todavía y hay cosas que se deben enfocar para los siguientes sistemas, y entonces vamos a hablar de la paradoja de Gibbs, donde comenzaremos a hablar un poco acerca precisamente de una propiedad que por ahí mencionamos y que quedó ahí sin aclarar del todo, cuando tenemos partículas distinguibles y partículas no distinguibles, ¿no? Entonces nos vemos en la próxima entrega. Chao.